Voy a compartir entonces hoy una clase introductoria al liderazgo bajo la óptica de Jesús. Y he titulado la clase introductoria Liderazgo efectivo bajo la óptica de Jesús. Yo le envié a Hugo un bosquejo que estaremos desarrollando, yo creo que mañana, después de dar esta clase introductoria. Ese liderazgo efectivo es el que se ejerce por medio de la influencia, no por autoritarismo. El poder que implica la posición o cualquier otro tipo de manipulación. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. El liderazgo forma parte de la imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, esa imagen encierra muchas cosas. Nos han dicho que es una imagen moral, sí, pero va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? Parte de esa imagen de Dios en el hombre es precisamente el liderazgo. Dios es el líder del universo. Dios es el líder del cielo. Dios es el líder de la tierra. Y cuando Dios hizo al hombre, entonces Dios le transmite esa capacidad de liderar y lo convierte en el líder de su creación, a él y a la mujer. O sea que tanto el hombre como la mujer fueron diseñados por Dios para liderar, porque a ambos se les dijo que gobernaran, a ambos se les dijo que señorearan. Eso significa que la imagen de Dios en el hombre incluye también el liderar. Pero mire usted que ese liderazgo, en esta definición, dice que se ejerce por medio de la influencia, no por autoritarismo. ¿Qué sucedió cuando el hombre pecó y se apartó de Dios? Se afectó la imagen de Dios en el hombre. Y entre aquellas cosas que se afectaron, también se afectó el ejercicio del liderazgo. Porque de ahí para acá, el hombre comenzó a ejercer su liderazgo separado de Dios a través del autoritarismo y de la imposición. Incluso ese primer liderazgo que Dios le dio al ser humano fue el liderazgo sobre su propia familia. Y también le dio el liderazgo sobre la naturaleza. Pero mire usted que después de que entró el pecado en el mundo, Caín mata a su propio hermano. Y el hijo de Caín, un tal Lamec, es el primero que aparece en la Biblia casándose con dos mujeres. O sea que podemos decir que Lamec fue el hombre que introdujo el machismo de una manera práctica, y entonces ya no se convirtió en el líder de su hogar como Dios lo diseñó con una sola mujer, sino que ahora va a imponer su autoridad a la fuerza sobre dos mujeres, porque ese no era el plan de Dios. Y de ahí para acá, los líderes que nosotros vemos en la antigüedad fueron líderes autoritarios y fueron líderes crueles, porque precisamente se apartaron de Dios y la imagen de Dios en el ser humano comenzó a deteriorarse. Y aquellas cosas que forman parte de la imagen de Dios, como el ejercicio del liderazgo, también sufrió una debacle y sufrió una degeneración en el ser humano. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que motiva a otros y sabe motivarse a sí mismo. Es interesante esto porque a veces motivamos a otros, pero nos desmotivamos nosotros mismos. O sea que un líder es una persona que motiva a otros y sabe motivarse a sí mismo. Alguien que logra que las ideas, los pensamientos y los sentimientos de sus asociados se conviertan en acción. Es aquel que levanta el espíritu e impulsa a los demás a actuar para conseguir los resultados deseados. Esta definición la extracté de un libro del doctor J.R. Román, que habla precisamente de los retos del líder del siglo XXI. Por si acaso, este es el libro de donde saqué la definición última que les acabo de leer. Precisamente este libro, que se lo recomiendo a todos, es muy bueno, no es un libro tan grande, tan grueso, no da pereza leerlo, junto con el libro El líder del doctor Edmund Haggai, precisamente el fundador del Instituto Haggai, que es tan famoso en el mundo.
Son los dos libros principales de texto que estoy usando con el curso de la universidad aquí en la ciudad de Pereira. De manera que esta definición de qué es un líder lo saqué precisamente de este libro. Vamos a definir qué es el liderazgo. El líder se refiere a la persona y el liderazgo se refiere al ejercicio de esa persona. El liderazgo es la disciplina que deliberadamente ejerce una influencia especial sobre un grupo para llevarlo hacia metas concretas de beneficio permanente que satisface las necesidades o las verdaderas necesidades del grupo. Esta definición de qué es liderazgo la extracté del libro del doctor Haggai. La voy a repetir. Liderazgo es la disciplina que deliberadamente ejerce una influencia. Y aquí aparece muy importante la palabra influencia, porque algunos han definido el liderazgo como la capacidad de influenciar a otros. Es la disciplina que deliberadamente ejerce una influencia especial sobre un grupo para llevarlo hacia metas concretas de beneficio permanente que satisface las verdaderas necesidades del grupo. Esa es la definición que el doctor Haggai da de liderazgo. Ahora, un punto importante aquí es diferenciar entre gerencia y liderazgo. ¿Y por qué vamos a hacer la distinción desde ahora? Porque en nuestro mundo secular y en la sociedad contemporánea se hace más énfasis en la práctica, en la gerencia, que en el liderazgo. Veamos cómo se define gerencia. Gerencia es trabajar con otras personas para lograr metas de la organización y cumplir con objetivos en un tiempo determinado. Repito, ¿qué es gerenciar? Es trabajar con otras personas para lograr las metas de la organización y cumplir con objetivos en un tiempo determinado. Por ejemplo, un concesionario de automóviles, no sé si así se dice en todas partes, donde venden autos o carros o coches. Entonces el gerente de ese concesionario, de la marca que sea, le dice a sus empleados, vamos a vender tantos autos en estos próximos 3 meses y trazan estrategias comerciales por todos los medios posibles, etcétera, para lograr vender esos 15 o 20 autos que se propusieron. Eso es precisamente lo que se refiere a gerenciar. Tratar de conseguir una meta simplemente. Ahora, ¿qué es liderar? A diferencia de gerenciar, liderar es influir en el comportamiento de las personas. Influir en el comportamiento de las personas. Fíjense ustedes que aquí ya hay una diferencia. El otro simplemente le importa conseguir una meta comercial y eso es gerenciar. El gerente de la empresa necesita dar resultados para el dueño de la empresa. Pero liderar es influir en el comportamiento de las personas. Y aquí comenzamos a ver el liderazgo bajo la óptica de Jesús. Y influir en el comportamiento de las personas. Permítanme ponerle 2 ejemplos antes de continuar con la definición de liderar. Cuando Jesús conoció a Juan y él estaba agrupando estos hombres para que fueran sus discípulos, y él conoció a Juan, no sé si ustedes se acuerdan que Juan tenía un sobrenombre. Le decían el hijo del trueno. Y le decían el hijo del trueno precisamente porque tenía un temperamento, yo no sé cómo se dice en Bolivia, pero en Colombia decimos boleado, o sea, muy efervescente, muy propenso a molestarse, muy propenso a excitarse. Y Juan era llamado hijo del trueno. Juan fue aquel discípulo que cuando no le prestaron el aposento para celebrar la Pascua, le dijo al Señor que por qué no oraban para que cayera fuego del cielo y consumiera a los que no le prestaron el aposento. Imagínese usted que usted va a pedir prestado, algunos se lo prestan y usted quiere enviar fuego del cielo al que no le hizo el favor, ¿verdad? Vengo a que me preste un micrófono, no se lo presta, entonces que caiga fuego del cielo y queme esa iglesia porque no le prestaron el micrófono.
Ese tipo de persona era Juan. ¿Cómo influyó Jesús en Juan para que a los 3 años y medio de que Juan conoció a Cristo Jesús, Juan se convirtió en un hombre tan amoroso? Todo lo contrario a lo que Juan era cuando conoció a Jesús. Tuvo que Jesús haber influido en Juan con la forma de ser de Jesús, porque Jesús, y escúchame bien esto, era coherente entre lo que enseñaba y lo que él era como persona. Cuando Jesús habló de amar a los enemigos, no fue simplemente un postulado teórico que él hizo, sino que él realmente amaba a los enemigos y como los amaba, podía enseñar aquello que él vivía. Entonces, Juan fue transformado de hijo del trueno, de una persona agresiva, de una persona malgeniada, de una persona reactiva o reaccionaria, a ser una persona amorosa. ¿Cómo fue que Juan se convirtió de una persona tan agresiva en una persona tierna, en una persona amorosa? La respuesta es simple: por la influencia de la vida de Jesús en él. Un verdadero líder es el que puede causar una influencia que a su vez pone a la otra persona a pensar, a reflexionar, a meditar, comparándose con esa otra persona que es su punto de referencia. Entonces, el verdadero líder, Jesús, pudo influir en la vida de Juan, y de hijo del trueno lo convirtió en el discípulo del amor, como posteriormente se le llamó a Juan. Y hay otro ejemplo. En el mismo grupo de los discípulos, todos son ejemplos, menos Judas, porque Judas no quiso, no tuvo la voluntad de ser transformado, porque el Señor no lo transforma a uno a la fuerza. Uno tiene que abrir el corazón y poner su voluntad para la transformación. La otra persona importante entre los discípulos que tuvo una gran influencia de Jesús fue Pedro. Y noten ustedes que en el cambio de nombre está el cambio de la naturaleza, porque dentro del contexto judío, la expresión o el término nombre se puede traducir como naturaleza, aquello que posee unas características. Por ejemplo, el ángel le dijo a María cuando le anunció el nacimiento de Jesús, dijo, él se va a llamar, y no le dijo Jorge Alberto, ni Hugo, ni Mario, se va a llamar Jesús o Yoshua, porque Yoshua o Jesús traduce literalmente al español Salvador. Y esa sería la naturaleza de Jesús. O sea, vino a salvar, y esa naturaleza era su propio nombre. Entonces, cuando el Señor llama a Pedro, en el proceso de influencia o de discipulado, que es otra forma de influenciar, el Señor le cambia el nombre. Él se llamaba Simón, ustedes recordarán, Simón. Y Simón significa una caña débil. Y el Señor le cambia el nombre, pero no solo le cambió el nombre, le cambió su naturaleza porque causó una influencia en él y ahora se llamaría Petros. Ya no era una caña débil, sino era una roca, algo más fuerte. Cambió la debilidad de Pedro en fortaleza. ¿Y cómo? Porque lo influenció. Miren ustedes, cuando Pedro le dice a Jesús que él estaba dispuesto hasta ir a morir con él, el Señor sabía que Pedro todavía no estaba listo, todavía no había completado su proceso. Y por eso el Señor le anunció que lo iría a negar, pero él ya le había puesto el nombre de Pedro, ya le había puesto el nombre de Roca, ¿verdad? Y cuando el Señor estaba allí, apresado, y cantó el gallo las 2 veces, ya Pedro lo había negado 3 veces, y dice el texto bíblico que el Señor miró a Pedro
No sé cómo fue su mirada, pero yo me atrevería a creer que fue una mirada tierna, que no fue una mirada de reclamo, y esa mirada conmovió tanto a Pedro que él fue y lloró y se arrepintió, y a partir de ahí, esa influencia de Jesús y por último su mirada, considero yo una mirada comprensiva, más no una mirada acusativa, influyó en la vida de Pedro y realmente posteriormente vemos que él se convierte en una persona fuerte. No vuelve a negar a Jesús y a los poquitos días él estaba predicando en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, un mensaje que hubiera podido causarle la muerte ese día. Los judíos no permitían que ellos se les acusara de asesinos y él les dijo, ustedes mataron al Hijo de Dios. En ese mensaje ya se veía la fortaleza de Pedro, ya se veía la roca, ya no era una caña débil. Y todo ese proceso fue, damas y caballeros, por la influencia que tuvo su líder sobre él, la influencia de Jesús. De modo que liderazgo bajo la óptica de Jesús es influir primero en el comportamiento de las personas y luego en las acciones de las personas. Perdón. Cristo quiere influir primero en nuestro carácter y luego quiere influir en nuestro oficio, en nuestras ocupaciones. Primero en nuestro carácter. Entonces, ese influir incluye también, para concluir con la definición de liderazgo, en motivar a dichas personas para que las cosas sucedan. Sigo con el ejemplo de Jesús. Jesús fue la influencia principal para los discípulos. ¿Y cómo fue que Jesús los motivó? Mientras Jesús caminaba con ellos y hacía la obra de Dios y hacía los milagros de Dios y tenía unas formas de comportamiento y de reacciones donde transmitía, por ejemplo, su misericordia. Y permítanme hacer aquí, poner un ejemplo de la misericordia del Señor. Hay muchos ejemplos de la misericordia del Señor, pero hay uno que me gusta mencionar. Cuando sorprendieron a aquella mujer que dice que fue en el acto mismo del adulterio, curiosamente, pareciera que estaba adulterando sola porque el que está adulterando con él no lo agarraron. No se sabe qué se hizo. No se sabe si era que era amigo de alguno de los fariseos o era de pronto algún fariseo, y el caso fue que se escapó. Agarraron a esta mujer, la tomaron presa pues, y la llevaron a Jesús y le dijeron a él, la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir apedreada. ¿Decía eso la ley de Moisés? Claro que decía eso la ley de Moisés. Y la ley de Moisés también decía que no solo la mujer, debía también morir apedreado el hombre. Repito, hasta el día de hoy ni la fiscalía ni la policía nos ha dicho por qué ese señor se escapó. El caso es que no estaba por ahí. Y el Señor siempre tenía expresiones de sabiduría para manejar la situación, que fue otra cosa que los influenció a ellos. Dijo, pues, él no dijo que eso no decía la ley, dijo, pero vamos a ver qué podemos hacer con esa ley, si ponemos un apéndice a esa ley. No, simplemente dijo, pues si alguno de ustedes está sin pecado, proceda, puede apedrearla. Todos conocemos la historia de que ninguno, dice que los más viejos fueron soltando la piedra y se fueron yendo, los más viejos. ¿Por qué? Porque los más viejos sabemos que hemos pecado más. Los más jóvenes luego también soltaron sus piedras y se fueron. ¿Sabe quién era el único que podía apedrear a esa mujer? Jesús, porque él no tenía pecado. Él sí la pudo haber apedreado y él ha cumplido la ley. Pero recuerda que la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ahí Jesús no solamente le da una lección a los judíos, a los fariseos, le da una lección a sus propios discípulos.
está influenciando en ellos a actuar con misericordia. Está influenciándolos a actuar con misericordia. Y también esa lección obviamente nos sirve para nosotros hoy. Entonces, motivar a dichas personas para que las cosas sucedan. Cuando Cristo se fue, antes de irse, unos segundos antes de irse, les encomendó aquella gran tarea de la gran comisión. ¿Y por qué estos poquitos hombres comenzaron a desarrollar esa tarea que hasta el día de hoy está dando resultados y frutos? Esta reunión es un fruto de esa labor que hicieron los discípulos a partir de la ascensión del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús supo cómo motivarlos. Siempre les hablaba con palabras de vida y siempre les hablaba con palabras de esperanza y siempre les decía que aunque aquí vamos a sufrir, Él finalmente nos iría a dar la salida de nuestras tentaciones y sufrimientos. Siempre supo cómo motivar con sus palabras, con su mensaje de vida a sus discípulos. Tanto los motivó que hasta se hicieron matar los discípulos cumpliendo con esa misión. Cuando una persona está motivada, no le importa ni siquiera su vida. A veces las personas que trabajan con nosotros haciendo excepciones, obviamente no cometiendo el pecado de la generalización. Hay muchas personas que a veces no se motivan ni para ir a la iglesia, ni para ir a un culto. Uno debería preguntarse hasta dónde yo he motivado bien las personas o no las he motivado bien. Ahora, no siempre que una persona no quiere es por culpa de su líder, porque Cristo no tuvo la culpa de que Judas se perdiera. Pero sí es bueno que nosotros nos examinemos hasta qué punto nosotros sabemos motivar, primero porque estamos motivados nosotros mismos. Cristo estaba motivado a cumplir todo lo que el Padre le había mandado hacer y dentro de eso que el Padre le había mandado hacer estaba su propia crucifixión. ¿Y cómo es que Cristo estaba motivado hasta para morir? Estaba motivado y siempre que él se acordaba de la cruz, nunca decía que eso era muy duro, que no ir por allá, que él estaba pensando cómo modificar eso. Estaba motivado. Hasta cuando Pedro le dijo que no fuera la cruz, que cómo así, Cristo no se dejó desmotivar. Entonces, no solamente él estaba motivado, sino que sabía cómo motivar a las personas que estaban con él. Vamos a ver ahora lo que yo denomino la crisis actual del liderazgo. La crisis del liderazgo viene desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, porque cuando el hombre se apartó de Dios, entonces ya no ejerce sus funciones de manera correcta, sino que las ejerce de manera incorrecta. El liderazgo sobre la misma familia, el hombre lo comenzó a ejercer mal, comenzó a maltratar, por ejemplo, a la mujer. Comenzó el fenómeno del machismo que tanto daño ha causado a la sociedad, especialmente a la mujer, hasta el día de hoy en algunos sectores, hasta en algunas iglesias. Entonces, ese liderazgo entra en crisis en el huerto del Edén. El liderazgo entra en crisis desde ahí hasta el día de hoy. Entonces, en el mundo actual se producen líderes por todas partes, en todos los estamentos e instituciones, pero con poca o ninguna efectividad y en otros muchos casos dejando grandes decepciones y fracasos a su paso, ¿cierto? Yo creo que todos conocemos personas que eran un buen prospecto para el liderazgo o incluso lo comenzaron a ejercer y luego flaquearon en el camino. Incluso dentro de la misma iglesia cristiana evangélica hemos visto grandes líderes que también han tenido grandes fracasos. Los altos índices de corrupción en todas las instituciones, desde las altas cortes, empresas públicas, empresas privadas, sector financiero, sector político, sector militar, sector educacional y también en el aparato religioso, en el ámbito religioso,
también tenemos crisis actual de liderazgo. Ahora, vamos a ver un cuadro típico del fracaso del liderazgo. En la Biblia hay varios, pero por razón de tiempo solamente he escogido dos aquí. El primero está en el Antiguo Testamento y está en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, versículo 1 al 4, que me voy a permitir leer en la Biblia versión hispanoamericana interconfesional, la BHTI. Dice en Sofonías 3:1, ay de la ciudad rebelde, manchada, la versión 60 dice contaminada y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha admitido la corrección, no ha confiado en el Señor, ni se ha acercado a su Dios. En ese primer versículo podemos ver el estado espiritual y moral decadente de una sociedad. Nos está hablando de la ciudad de Jerusalén, obviamente, y está diciendo que esa ciudad es rebelde, que esa ciudad está contaminada, que es una ciudad opresora, que no escucha la voz de Dios, que no admite ser corregida, que no confía en Dios y que no se acerca a Dios. Esas son las características no solo de la ciudad de Jerusalén en el año 630 a.C., que fue más o menos la fecha en que se escribió esta profecía, sino que este versículo refleja el estado moral de nuestra sociedad presente. Las características que menciona este versículo de la ciudad de Jerusalén en el año 630 a.C. son las mismas características de nuestra sociedad actual, ¿verdad? Rebeldía, opresión, pecado, injusticia social, a nadie le gusta que lo corrijan, lleno de gente incrédula que no confía en el Señor y gente que no se quiere acercar a Dios. Pero cuando una sociedad está en una decadencia moral, espiritual, en una crisis de valores, eso se debe en cierta forma ¿a qué? ¿Qué es lo que lleva a una sociedad a una debacle moral? En gran parte lo hace el ejercicio del liderazgo que tenga esa sociedad. Porque en los versos siguientes de Sofonías capítulo 3, entonces comienza a mostrar esa ética de sus líderes. Y dice allí, son sus gobernantes en medio de ella igual que leones rugientes. ¿Notan? Sus jueces, lobos nocturnos que nada dejan para la mañana. Son jactanciosos sus profetas, hombres traicioneros. Sus sacerdotes han profanado lo santo, han violado la ley. ¿Sabe qué vemos aquí en estos versículos del 2 en adelante? Vemos los tres poderes ejecutivos de los estados sociales como el nuestro. El Estado social de derecho tiene estos tres poderes. El poder ejecutivo, cuando aquí dice sus gobernantes, los gobernantes, por ejemplo, en nuestros países está el presidente, está el Senado, está estas instituciones a los cuales le llamamos el poder ejecutivo. Pero luego aquí dice sus jueces. Los jueces representan el poder judicial, como tienen nuestros países. Pero luego habla de los profetas y los sacerdotes que tiene que ver con el aparato religioso. Estos tres aparatos, el aparato ejecutivo, el gobierno, el aparato judicial, los que tienen que administrar la jurisprudencia, la ley, y el aparato religioso, los que le enseñan la religión al pueblo, estos tres poderes ya para el año 630 a.C. estaban corrompidos. Y entonces esa ciudad que aparece en el versículo 1, en gran parte era el producto de la forma como estos tres aparatos de liderazgo lideraban la ciudad. Los gobernantes, que eran los líderes políticos,
Entonces dice que en medio de ella son como leones rugientes que van a atrapar una presa. Nosotros, especialmente aquí en Latinoamérica y en todas partes, podemos mirar a nuestro alrededor y yo no sé allá, pero por lo menos aquí en Colombia, las noticias que nosotros los colombianos vemos en los noticieros incluyen muchas noticias de corrupción de nuestros gobernantes. Y miren ustedes que en esta pandemia que nos ha afectado a todos, aún aquí en Colombia, yo estoy diciendo lo que aparece en los noticieros, hay muchos alcaldes y mucha gente investigada porque hicieron negocio con la ayuda que iba para los pobres en medio de la pandemia. ¿Cómo es posible que le roban a la gente que no tiene que comer? ¿Hasta dónde se llega la corrupción del poder político? Obviamente, yo no estoy acusando a todos los políticos, porque siempre habrá algunos que tengan algo de temor de Dios y no lo hagan. Pero también dice aquí que sus jueces, lobos nocturnos que nada dejan para la mañana, el poder judicial, o sea, los que tienen que liderar la justicia de una nación, los que tienen que liderar la justicia, corrompidos también. ¿Qué le queda entonces a una sociedad cuando sus gobernantes y su aparato judicial están corrompidos? Les queda la sal de la tierra, que debe ser la iglesia de Cristo, que debe ser el poder religioso. Pero ¿qué pasa con el poder religioso aquí? Estamos hablando de la ciudad de Jerusalén, no estamos hablando de Atenas, no estamos hablando de una ciudad griega, no estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de la ciudad de Sión. Sión se le decía a Jerusalén, el pueblo de Dios, allí donde Dios había dejado la ley, donde dejó los profetas, donde dejó los mandamientos, donde dejó todos aquellos principios para que esta nación fuera una nación temerosa de Dios. Pero vemos que ese poder religioso aquí está señalado como profetas que son hombres jactanciosos y traicioneros, sacerdotes profanos que violan la ley. Entonces, ¿qué se puede esperar cuando una nación está liderada por este tipo de liderazgo? Un liderazgo corrompido en todas las esferas. En todas las esferas. Ahora, eso sucedió 630 años antes de Cristo. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Cuando Cristo viene, entonces, en una de sus intervenciones, le dice a sus discípulos que se cuiden de tres levaduras. De tres levaduras. Dice, guárdense de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes, o bien podemos decir de los herodianos. ¿Y sabe qué aparece en esos tres grupos? Aparecen los mismos tres poderes que aparecen en Sofonías capítulo 3. Aparece el poder ejecutivo, que estaba representado en Herodes, y también en Herodes estaba representado el poder judicial, pero entre los fariseos y los saduceos está representado el poder religioso. O sea que esos tres poderes en tiempos de Jesús seguían igualmente corrompidos, ¿verdad? Guárdense de la levadura de los fariseos, dice Jesús, que es la hipocresía. Guárdense de la levadura de los saduceos, que en parte es mucho de lo que creo en la teología de la liberación, que no creen en los milagros, que no creen en lo eterno, que no creen en el poder de Dios, una religión corrompida que niega el poder de Dios. Y guárdense de Herodes. Ahora, cuando uno estudia la vida de los Herodes, comenzando por Herodes el Grande, más todos los Herodes que vinieron después de él, se da cuenta que fue una dinastía corrupta. Una dinastía que estuvo llena de homicidios, de feminicidios, una dinastía que estuvo llena de todo tipo de corrupción. Los Herodes representan hoy, lo fueron en esa época y representan hoy toda la política corrupta. La política en sí no es mala. La política es el arte de gobernar. Lo que es malo es la forma pervertida de ejercerla.
Eso es lo que es malo. Aquí en Colombia se le llama politiquería, no sé cómo llaman en otras partes, haciendo referencia a lo que es el mal ejercicio de la política, porque la política es el arte de gobernar. Dios es el mayor político del universo porque Él gobierna el universo, pero lo hace en santidad y con justicia. Mientras que el ser humano, cuando se apartó de Dios, ejerce su política, su liderazgo dentro de la corrupción. Entonces ya el Señor está diciendo que nos guardemos de esas levaduras, pero como esta sección es para cristianos y es para líderes y es para estudiantes cristianos, voy a hacer un poquito, un mayor énfasis en el aparato religioso. Y voy a mencionar lo que dijo Jesús, porque Jesús primeramente, antes de dar el remedio, entonces él emite el diagnóstico. Y Jesús expuso la condición ética de todo el aparato religioso de su época. Y uno de esos ejemplos lo vemos en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 fue un capítulo dedicado al aparato corrupto religioso de la época de Jesús y quedó escrito, escúchenme bien, para amonestarnos a nosotros hoy 2000 años después. Que para nosotros es muy fácil también condenar hoy a los fariseos y a los saduceos, pero a veces cuando uno condena a alguien con un dedo hay tres que le están apuntando a uno. Entonces, cuando leamos un pasaje como este, no es solamente para decir, uy, cuán malos eran los fariseos, sino para decir, Señor, guárdame de esto, guárdame de que yo no caiga en esto. Mire, Mateo capítulo 23, del versículo 1 al 8, lo leeré en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos. Jesús le advierte a las multitudes, pero también le advierte a sus discípulos porque sus discípulos iban a ser quienes lo iban a representar luego e iban a extender el reino de Dios, de manera que para ellos también había una advertencia muy concreta. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales o autorizados de la ley de Moisés. Ahí el Señor, ¿qué está reconociendo? El Señor está reconociendo que ellos tenían una investidura legal, que ellos no eran gente aparecida. Por cierto, los fariseos y los saduceos eran gente bastante estudiada en la ley. No eran personas ignorantes, eran personas que estudiaban toda la vida del Antiguo Testamento, incluso memorizaban grandes pasajes de las Escrituras. Entonces Jesús está reconociendo que ellos eran los intérpretes oficiales. Jesús no lo estaba negando, lo estaba afirmando. Luego dice, mire lo que dice: por lo tanto, ya que ellos son los oficiales, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. O sea, la predicación de ellos es correcta. ¿Están los bosquejos bien hechos? A lo mejor está bien trazada la escritura, porque dice, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Parece ser que las predicaciones, las enseñanzas, las liturgias de este liderazgo religioso de la época de Jesús era correcto, pero había algo que no era correcto. Sigue diciendo, pero no sigan su ejemplo. Tremendo eso. Pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Y esto qué? ¿Será que nos parece conocido? Enseñanza correcta con una vida incoherente con lo que uno enseña. Eso no era un asunto solamente de los fariseos de esa época. ¿No será que de vez en cuando nosotros podemos enseñar cosas muy correctamente, pero no vivirlas tan correctamente como las enseñamos? Es bueno por lo menos uno hacerse esas preguntas. No juzgar al otro hermano, decir, ah, sí, yo conozco un pastor que vive cerca de mi casa que a él sí le cae esta palabra.
Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Ahora, ¿cómo es que un líder puede influenciar a las personas? Pues por el ejemplo. Y si Cristo dice, ese líder que vaya, habla muy bien, pero no siga su ejemplo. La pregunta es, ¿cuándo ese líder va a influenciar positivamente a alguien? ¿Cuándo es que un líder que no da ejemplo puede influenciar a un discípulo, a un seguidor? Y mire usted que a veces nosotros los pastores podemos creer, no sé, que la gente que nos sigue es como medio boba, pero de bobos no tienen nada. Porque la gente cuando veía a Cristo decía, este sí tiene autoridad, no como los escribas. La gente sabe quién da ejemplo y quién no. Y uno se puede matar como líder de 3 personas o de 5 o de 10,000, del número que usted quiera. Pero si yo no los puedo influenciar a través del ejemplo, yo me convierto en un charlatán para ellos. Ah, sí, predica muy bonito. Predica que hay que amar a la esposa, pero él es mala gente con la esposa. Maltrata a la esposa, pero él aquí nos enseña que amemos a la esposa. Él nos enseña a ser generoso, pero es tacaño. O sea, la gente sabe qué líder da ejemplo y qué líder no da ejemplo. Que enseñe bien es algo, es una parte importante del liderazgo, pero hay algo que es todavía más importante que enseñar bien y es vivir bien. Qué tristeza que Jesús dijo esto de estas personas hace 2000 años, pero una mayor tristeza es que Jesús en este tiempo lo diga a alguno de nosotros. Que ese sea el concepto en que nos tiene Jesús a nosotros. Ah, sí, él predica bien, obézcale, pero no imite su ejemplo, porque es un charlatán, es un hipócrita, es un falso. Ahora, mire lo que sigue diciendo Jesús. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Permítame poner un ejemplo que tal vez no sea exactamente el más indicado, pero alguna idea nos da. Voy a repetir el versículo. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Una de mis trabajos que yo hago aquí en Colombia, aparte de pastorear una iglesia o de tratar de pastorearla con otros pastores que me ayudan, es que también tengo a cargo la supervisión de más de 70 iglesias, junto con unos 3 presbíteros que me ayudan en esa labor que es bastante absorbente. Eso significa que yo tengo que visitar a veces muchas iglesias y lo he hecho a través de toda mi vida porque hace mucho tiempo, por la gracia de Dios, soy directivo de esta misión. Uno de los directivos, obviamente. Entonces yo he asistido a varias iglesias en distintas partes, en Colombia, incluso en otros países también. Y a veces hay un fenómeno con los pastores en los cultos, porque cuando uno va a visitar una iglesia, prácticamente se da cuenta lo que pasa en el culto. No se da cuenta lo que pasa en toda la semana en esa iglesia, toda la semana en la casa del pastor, toda la semana, todo el mes. Pero a veces en la iglesia uno ve detalles. Un detalle que a veces yo he observado es pastores que animan a la gente a que alaben a Dios. Vamos a alabar a Dios con cánticos, alaben con palmas, alaben con instrumentos, con danzas. Y el pastor ni siquiera canta. Entonces, ¿cómo es que pone a otros a hacer algo que él no hace? Es simplemente un ejemplo que en otras latitudes puede ser una cosa mucho más grave, ¿verdad? Ponerle cargas a las personas que uno ni con un dedo las quiere mover. Entonces, cuando el liderazgo anima a las personas a hacer algo, ¿quién es el primero que debe dar ejemplo? Pues el líder, para que la gente aprenda por el ejemplo. Sigue diciendo el texto bíblico.
todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Obviamente, nosotros, los latinoamericanos y esta sociedad occidental, no nos vestimos como ellos. Nos ponemos las cajitas de la ley, pero tenemos otras formas como nos gusta aparentar. Porque el versículo comienza diciendo, todo lo que hacen es para aparentar. Debemos cuidarnos de aparentar, porque aparentar es lo contrario o es la antítesis de ser auténtico. O soy auténtico o simplemente aparento. El otro versículo dice, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. O sea que son personas que les gusta atraer la atención y que los atiendan a ellos. Y en el verso final dice, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, doctor. Cristo estaba condenando ese tipo de liderazgo. Cristo estaba condenando esas actitudes en los líderes de su época. Y la pregunta es, ¿y será que Cristo no sigue haciendo lo mismo hoy? Si Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, si es inmutable, si no cambia, Él piensa lo mismo del liderazgo que pensaba hace 2000 años, piensa lo mismo hoy. De modo que una lectura como esta, porque solo una lectura, no nos centramos prácticamente a hacer una exégesis, ni mucho menos de esto, pero el liderazgo bajo la óptica de Jesús lo tenemos acá. En este caso, Jesús está condenando algunas prácticas que él no comparte y le enseñaba a las multitudes y a sus discípulos. Esto que aparece aquí. Una pregunta podría ser, hoy en pleno 2021, ¿la situación seguirá igual? Alguien dijo, no, no sigue igual, sigue peor. Bueno, creo que sin querer de ninguna manera juzgar a otra persona, creo que esta palabra o este tipo de palabra debe ser para cada uno de nosotros. La palabra es como un espejo donde nos podemos ver nuestras imperfecciones. La palabra es como una espada que penetra profundamente en nuestra carne. En el correo electrónico que le envié a Hugo, y creo que ya está por ahí, al final hay una tabla, hay un cuadrito que lo saqué de este libro del doctor Román, es este cuadrito, que es una autoevaluación sobre su liderazgo. Simplemente lo envié para el que lo quiera llenar, pero no tiene que mostrármelo a mí ni a Hugo. Es simplemente llenarlo y esto le ayuda a una autoevaluación de su liderazgo. Ahora, si tenemos crisis en el liderazgo, es porque tenemos, escuche bien, una crisis de integridad. Una crisis de integridad. El nuevo diccionario universal de Webster define integridad de la siguiente manera, ahí la dejé también en el bosquejo. La integridad es la adhesión o adherirse a principios éticos y morales. La integridad es carácter moral sólido. La integridad es honestidad. Así lo define el diccionario de Webster. Adhesión a principios éticos y morales, un carácter moral sólido y honestidad. Entonces, la actual crisis de integridad tiene su origen en un carácter deforme. Repito, vuelvo al Edén.
cuando el hombre se aparta de Dios, peca, se rebela contra Dios, esa imagen perfecta de Dios comienza a deformarse. El carácter del hombre, que era igual a Dios, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza, ahora comienza a deteriorarse. Y su carácter se va deformando, se vuelve egoísta, se vuelve materialista y produce una conducta pervertida en todos los niveles. Y el hombre comienza a formarse un ídolo, el ídolo más antiguo, repito, el ídolo más antiguo y que hoy sigue muy vigente es lo que los griegos llamaron Mamón. Porque el hombre cambia a Dios por el material y el hombre se vuelve materialista. Y por eso es que Pablo dice que la raíz de todos los males, es interesante ese versículo, es el amor. Amar. Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero el hombre ha cambiado el amar a Dios sobre todas las cosas por amar al dinero sobre todas las cosas, por amar lo material sobre todas las cosas, y ahí comienza a demostrar su falta de integridad. Por eso muchas personas son rectas hasta que manejan dinero. Muchas personas son correctas hasta que tienen la posibilidad de manejar grandes sumas de dinero. Porque ese carácter deforme que se vuelve materialista y egoísta lo lleva a ciertos niveles de perversión. La tergiversación de los valores por esa veneración al materialismo, que convierte a las cosas y al dinero más importante que las personas mismas y eleva el antivalor de la avaricia, lo cual despersonaliza completamente al ser humano, lo cual sigue permeando los poderes ejecutivo, legislativo y religioso. O sea que esa tergiversación de los valores hace que nosotros vayamos teniendo en más importancia las cosas que las personas. Y el hombre contemporáneo le importan más las cosas que las personas. Las personas, repito, siempre serán más importantes que las cosas para la gente de integridad. Cuando se pierde la integridad, las cosas materiales vienen a ser más importantes que las personas. Aquí en Colombia sucedió un caso hace muchos años. Eso me lo contó un pastor. Esto sucedió en la ciudad de Bogotá hace muchos años. Un hombre se compró un auto nuevo hace muchos años. Esto es una cosa de hace como 40 años atrás. Y el auto tenía silla de cuero. Hoy casi todos los autos tienen sillas de cuero. Sin embargo, hoy las sillas de cuero siguen siendo más costosas en un automóvil que las sillas de tela, porque pues se cree que es más lujoso. Y este hombre tenía una niña como de cerca de 2 años de edad, una bebé. Y un día la niña cogió un bisturí y se puso a hacer dibujitos en las sillas del carro nuevo de su papá. A hacer dibujitos con el bisturí. Pues obviamente cortó el cuero de las sillas. Cuando su papá se dio cuenta, entró en una rabia tremenda. Cogió esta niña y le pegó en las manos, en ambas manos, se le dio con tanta rabia que posteriormente a la niña le cayó gangrena en las manos y le tuvieron que cortar las manos en el hospital. Y después la niña sale del hospital. Y un día la niña le dice, papá, cuando me vuelvan a crecer las manos, no te voy a dañar más las sillas de tu auto. Cuenta la historia que el hombre no resistió esto y se suicidó. ¿Sabe lo que significa amar más las cosas que a las personas, por Dios?
un florero, un televisor, un electrodoméstico, un carro. Más importante es su hijo, su cónyuge, su mamá, el hermano de la iglesia. Pero cuando no hay integridad y el ser humano se vuelve un ser egoísta, que solo vive para lo material, como le pasó al joven rico. El joven rico prefirió irse al infierno que despojarse. Cristo le dio la oportunidad de ser liberado. Y él debía autoliberarse obedeciendo la palabra de Jesús, que le dijo: vaya, venda todo lo que tiene, repártalo a los pobres. Los pobres necesitaban la riqueza que a él les sobraba. Repártalo a los pobres. Haciendo eso, hace tesoro en el cielo y ven, sígueme. Jesús no le ofrecía a todos que lo siguieran. Ese joven tuvo la oportunidad de ser uno de los discípulos de Jesús. Pero su amor al dinero, su amor a lo material, le hizo rechazar la misma salvación. Entonces, esa tergiversación de los valores, esa veneración, esa adoración al materialismo, ha permeado los poderes ejecutivo, el poder judicial y, ojo, ha permeado la misma iglesia. Por eso ese afán desmedido de esos mensajes cargados de avaricia, de la teología de la prosperidad, donde se le mete a la gente en la mente que lo más importante es llenarnos de riqueza y llenarnos de bienes materiales antes de hacer la voluntad de Dios, antes de ser santos, antes de amarnos unos a otros, es llenarnos de dinero. Ese mensaje viene de mentes enfermas por el materialismo, sacando versículos de su contexto. Claro que Dios es el más rico de todos, claro que en el cielo la Biblia dice que habrá calles de oro, claro que sí, pero Dios quiere que lo amemos más a Él sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. El culto al ego y el debilitamiento de la familia, que es la institución célula fundamental de la sociedad, puesto que nuestra familia es nuestra primera escuela, la familia se ha venido debilitando por una sociedad pervertida que ama más lo material, que ama más la riqueza, y la familia se ha venido deteriorando y se ha venido descuidando. Vamos a parar un momentico acá para que los del sur tomen mate, los colombianos tomemos café, los chilenos tomen tinto. Yo no sé si está Alberto por ahí escuchando. Y volvemos en 10 minutos, ¿le parece, Hugo? Sí. 15 minutos, tú dirás. Sí, Pastor Amado, en 10 minutos. Tenemos un tiempo de 10 minutos para un pequeño descanso, break, tome agüita, tome café, mate, como dice Pastor Gabriel. Sí, 10 minutitos, ¿sí? Adelante. Okay.